Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones con Melina Lozada. Este es un podcast para sensibilizar sobre el tema del sexilio, educar en valores e invitar a la empatía. Si eres menor de 18 años, te sugerimos que lo escuches con tu padre, madre o representante para que te acompañen en el abordaje de este tema. Pero esto es solo una recomendación. Sexilio. Hace referencia al desplazamiento forzado, interno o internacional de personas cuyas identidades de género, expresiones de género u orientaciones sexuales desafían la norma cis-heteropatriarcal. En el caso de las personas trans y no binarias, el sexilio es la huida de la violencia correctiva y la negación sistemática de su existencia. Se manifiesta como la búsqueda de territorios donde la transición sea legalmente posible, médicamente segura y socialmente reconocida, ante un entorno de origen que impone una muerte civil mediante la falta de marcos jurídicos, el estigma y la exclusión del mercado laboral y sanitario. El sexilio no es solo cruzar una frontera, es el intento de habitar un cuerpo que el lugar de origen se niega a nombrar. Historias de sexilios. Hola, soy Melina Lozada y me hace muy feliz el que podamos reencontrarnos en este quinto episodio de Historias de Sexilios. Un podcast que da voz a las experiencias de quienes han vivido la compleja travesía del exilio por su orientación sexual, expresión o identidad sexogenérica. Y es que luego de un año retomamos las grabaciones mensuales de este podcast, que como bien dije, estuvo de parón debido primero a la mudanza que hice a Madrid, donde luego de realizar la grabación del cuarto episodio, lamentablemente, mi padre falleció. Y como migrante exiliada, ni siquiera pude ir a despedirle. Perder a un ser querido en la distancia te impacta profundamente. La verdad es que no se lo deseo a nadie. En mi caso me obligó a pausar todos mis proyectos personales para centrarme en mi estabilidad emocional y personal. Porque sí, la salud mental es importante y necesaria. Me tomó un año sentirme mejor y con las fuerzas para volver y continuar con este proyecto, visibilizando estas historias personales para sensibilizar y también mostrar a las instituciones que apoyan al colectivo LGTBIQA+ en la defensa de sus derechos humanos. Te ofrezco disculpas por el intervalo de inactividad, pero te invito a que sigamos juntas, juntos y juntes, mes a mes, en este espacio para conocer más historias de sexilios. Nosotros somos Guinea Ecuatorial, el único país de África hispanohablante, localizado en África Central, destacado por su abundante petróleo, sus hermosas aguas y por ser los dueños del ambiente. Hoy nos vamos a Guinea Ecuatorial, donde Gonzalo Avan-Jan-Micue, escritor y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y coordinador del colectivo Somos Parte del Mundo en Guinea Ecuatorial, durante el podcast Bimboficadas, decía lo siguiente. Entiende la homosexualidad de manera general en Guinea como una persona enferma. El primer protocolo que te aplican son violencias correctivas, palizas, encierros en la casa. Pagan a la policía, las familias pagan a la policía en Guinea para que peguen a sus hijos homosexuales y que dejen de ser homosexuales. Y luego, ¿cómo se vuelve a entender la homosexualidad en Guinea? Como una posesión de espíritu. De ahí el segundo proceso de protocolo. Entras en las curanderías, que las terapias rituales en la noche, sacrificas animales, tomas cualquier corteza de lo que te entrega el curandero. Luego están las iglesias evangélicas, que lo demonizan todo. Cuando tienen a muchos feligreses ignorantes y le dicen, mira, tu hijo homosexual está con un espíritu, lo primero, cuando esta persona vaya a su casa y vea a su hijo homosexual, llevarle al cura, mira, tengo un hijo, y ahí se sube. Hay que decirlo. El exorcismo también se realiza, te van a quitar el espíritu. Orar, horas, o sea, puedes quedar una semana dentro de la iglesia orando, entre comillas, sin comer, sin beber, se llama ayuno seco, para debilitar el espíritu y que oren contigo. Historias de sexilios.
Relatos de huidas, encuentros y reinvenciones con Melina Lozada. Las opiniones expresadas por los invitados, invitadas o invitades son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. En esta quinta edición de Historias de Exilios, nuestro radar aterriza imaginariamente en Guinea Ecuatorial, único país hispanohablante de África, ubicado en África Central, con una legislación que no criminaliza explícitamente la homosexualidad, a diferencia de muchos de sus vecinos, pero que no significa que el camino sea sencillo. Imaginen caminar por las calles de Malabo o Bata bajo un cielo que no les reconoce. En Guinea Ecuatorial, el Código Penal no te persigue por quien amas, pero la realidad se escribe con una tinta distinta a la de los boletines oficiales. Aunque el artículo 364 de este Código Penal reformado prohíbe discriminarte en el trabajo por tu orientación sexual, el miedo pesa más que el derecho. Nadie denuncia cuando el precio de alzar la voz es el despido o la represalia social. Aquí, la ley es un mapa sin carreteras. No existe el matrimonio, no hay protección en la vivienda, y aunque la adopción individual no está prohibida por escrito, el muro de una cultura profundamente conservadora dicta que tu familia simplemente no cuenta. Para la comunidad trans, el día a día es una coreografía de supervivencia frente a la arbitrariedad policial. Bajo el fantasma de leyes de escándalo público de vagos y maleantes, sus cuerpos se convierten en sospechosos habituales. Sin una ley de identidad de género, cada trámite en un banco o control en un aeropuerto se transforma en una humillación pública al mostrar un documento que no les nombra. En este vacío, la salud se vuelve un lujo peligroso. No hay hormonas supervisadas por el Estado y las terapias de conversión siguen operando en las sombras de las tradiciones, intentando borrar lo que la naturaleza ha dictado. Es una invisibilidad forzada, donde la mujer trans, especialmente, queda relegada a los márgenes del empleo y la dignidad. Sin embargo, entender esta realidad exige romper el lente del prejuicio occidental y la narrativa única de la victimización. Guinea Ecuatorial es parte de un continente que es un mosaico. Antes de que las leyes coloniales impusieran moldes rígidos, África ya conocía la fluidez y la diversidad en sus raíces ancestrales. Guinea Ecuatorial es el país de origen de la invitada de hoy. Rusli, mujer migrante, negra y trans, orgullosamente africana y creadora de contenido queer centrado en África y su diáspora. Una mujer cuya voz nace de la experiencia, de cruzar fronteras, de reconstruirse lejos de casa y de abrazar cada parte de su identidad con dignidad y valentía. Una mujer que cree en el poder de la narrativa para transformar miradas y romper estigmas. Por ello, a través de sus plataformas, comparte historias, reflexiones y realidades que muchas veces han sido silenciadas, poniendo en el centro las vivencias de las personas negras y LGTBIQ+ africanas. Una mujer cuyo activismo es cotidiano porque está en cada vídeo, en cada conversación, en cada espacio, donde reivindica que existir siendo negra, trans y africana ya es un acto político. Ella habla de cultura, migración, identidad y resistencia, creando comunidad desde la honestidad y el amor propio. Ella es una mujer que quiere que la conozcan desde su verdad, desde su lucha y desde su compromiso con una África diversa, viva y profundamente queer. Rusli, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo tenerte aquí después de tanto tiempo que te he querido tener acá. Es un placer, la verdad. Yo súper orgullosa, súper feliz, admiradora, debo confesar, soy admiradora tuya. Y bueno, yo quiero que este espacio sirva como para que también los que ya están acostumbrados a verte tanto en tus redes como en tantas entrevistas y en tantos eventos en los cuales participas como activista, también sepan por qué Rusli se vino de Guinea Ecuatorial.
¿Por qué abandoné Guinea Ecuatorial y por qué vine a España? En realidad sí, porque hablo poco de ello en mis redes sociales. Porque en las redes sociales también la gente está esperando un poquito saber de mi vida privada, mi vida personal, pero es como que es una taza que está rota y hay pedacitos que no se pueden colocar, ¿no? Pero es importante que también la gente lo sepa, como siempre venden esa idea de que la migración forzada o el venir a un país que es extranjero es solamente para buscar una vida mejor o un futuro mejor. Quien asegura que no hemos tenido ese futuro ya construido en nuestro país y se ha quebrado por X o por D, ¿no? Yo soy Rusle Cachina Zapá. Vengo de Guinea Ecuatorial, pertenezco a dos pueblos étnicos, Bubi y el Fan, que son minoritarios. Bubi y el Anobones, perdona, que son los minoritarios, porque los mayoritarios son los Fan. Lo digo, me he confundido porque tengo hermanos de todas las tribus, ¿sabes? Pero bueno, yo me vine principalmente a España porque me di cuenta de que Guinea Ecuatorial no era un lugar seguro. No era un lugar que podía ofrecerme un futuro en el que yo podía verme, visualizarme con derechos y dignidad, que es lo más básico que nos tiene que brindar un Estado, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque yo he sido una persona que ha tenido la mente abierta, los ojos abiertos y la curiosidad de saber, de preguntarme, de cuestionarme, de decir, si estos son mis derechos, ¿por qué se me los está vendiendo como un favor? Estoy hablando de una dictadura. ¿Cómo es que una dictadura me puede vender los derechos como un favor que te estoy haciendo como ciudadana, ¿no? Y me vine principalmente a España por esto, porque me di cuenta que el estar en Guinea Ecuatorial y utilizar mi voz, mi cuerpo, como un altavoz para aquellas personas que no tienen voz o que se las calla, era un peligro. Porque podría desaparecer en cualquier día y no pasaría absolutamente nada. Una mujer trans, menos. Una persona perteneciente a un grupo étnico minoritario, menos, como se ha venido haciendo desde el 68 hasta ahora, ¿no? En 2016 cofundamos con mis compañeros el único colectivo LGTBI en Guinea Ecuatorial, aunque ya habían pequeños subgrupos en los barrios que estábamos trabajando por etnias y por tribus hasta que en el 2016 decidimos unirnos, pero desde ahí empezamos como a dar más visibilidad a esta vida y la realidad de las personas LGTBIQ+, en Guinea Ecuatorial, aunque yo prefiero, ya saliendo de la terminología colonial, llamarnos Gorjigen, Cuesnarana, Omututa, Kumzaj, Pacajona, Nangetashipoto, porque estos somos nosotros. ¿Qué significa en castellano? En castellano, LGTBIQ+. Muy bien, muy bien. Sí, cuando empezamos a descubrir dónde estaban aquellas personas, nos dimos cuenta que estaban en los suburbios. Ya no hablo de margen, no existían. Eran almas que caminaban sin ningún rumbo. Me estoy refiriendo a personas quebradas desde la infancia y en su mayoría personas trans. Porque en Guinea Ecuatorial, principalmente a las personas trans se les arrebata algo tan importante en la vida, del ciclo vital como lo es la infancia. Y de la infancia te arrebatan la adolescencia. Y llegas a una edad adulta en la que ni siquiera ya no sabes quién eres. Ya no tienes ni fuerzas para reclamar derechos. Porque has sido una persona maltratada por el Estado y por tu propia familia, ¿no? Empezamos a redactar informes, enviarlo a las organizaciones competentes, a la UNPO, en plan, señores, Guinea Ecuatorial no está cumpliendo con la protección de las minorías en sus territorios, ¿no? Y eso lleva repercusiones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que aumentaron las terapias de conversión en las iglesias, aumentaron las terapias de conversión en las casas de sanación. En 2018-2019 el gobierno intentó sacar adelante una ley contra la prostitución y la homosexualidad que iba a hacer lo mismo de vagos y maleantes, que en el cual se nos incluía y se nos filtró esa información, ¿no? Cuando se nos filtró esa información nos dimos cuenta que las cosas iban a peor, ¿no? Pero más a peor, ¿por qué? Porque yo siempre publicaba las cosas con mi nombre y mi cara, porque soy yo. Literalmente mi familia tenía miedo por mi vida, ¿no? Pero yo creo que el punto del iceberg fue cuando a partir del 2018 nos dimos cuenta que ya se estaban dando casos de asesinatos a través de envenenamientos directos en contra de las personas del colectivo LGTBI. En su mayoría las personas trans, porque somos la cara visible del colectivo. Literalmente. Siempre son como las abanderadas y las que están como más expuestas. Sí, las mujeres trans y los hombres trans, ¿no? Y en Guinea Ecuatorial, pues, cuando tuve que perder literalmente a una prima, que dos son gemelas trans y una murió en el hospital,
y después tuve que perder a 2 compañeros porque en el hospital ya por ser seropositivo les negaron la medicación, ya me dije, vamos a más. Encontramos a gente que moría de repente, que la han encontrado en un descampado y yo me quedaba como, ¿qué está pasando aquí? Porque existen leyes legales y reales y dentro de las reales, las terapias de conversión se permiten. Se permite que un padre lleve a su hijo a la comisaría que lo torturen por ser homosexual. Se permite los encarcelamientos de 3, 4, 5 años a una persona simplemente porque no cumple con los estándares rígidos del binarismo de género. Las terapias de conversión en curanderías tomando eboga, que eboga es un tipo de alucinógeno, hongos, y ahí mismo sufrir el abuso sexual y físico por parte de doctores, sanadores o curanderos, y también por parte de la iglesia, esto acaba primero con la salud mental de las personas y después con su salud física, y eso los lleva pues a la muerte, ¿no? Denunciar todos esos casos en periódicos, en medios de comunicación, hablar con periodistas que están fuera de Guinea Ecuatorial ya es vender patria. Pero eso sí salía realmente en los medios. En los de Guinea Ecuatorial no. Los de fuera sí. Por ejemplo, Lucía Mbomío fue la primera persona que me entrevistó para que yo la ponga en relieve la realidad de las personas trans. Y ella estaba en un medio fuera de Guinea. Ella vive en España. Por eso se pudo publicar aquí en España. Pero en Guinea Ecuatorial yo salí en el periódico Ébano, denunciando las atrocidades que se hacían en contra de las personas del colectivo LGTB. Ese periódico salió adelante, se leyó, y ahí como que también nuestro colectivo estuvo como en el punto de mira. Y tú estuviste más expuesta. Mucho más expuesta, porque salió mi cara, salió mi nombre y salieron mis apellidos también. Y me acuerdo que también en un día en un medio de comunicación en la televisión me llamaron. Porque dijeron, hay una persona que está metiendo mucho ruido, tenemos que llamarla para entrevistarla, porque yo les escribí a los de la televisión. Les dije, estáis en un programa de televisión hablando de la homofobia, normalizándola, y eso me parece cruel. Y me escribieron, me llamaron. Fíjate, Televisión Azonga, así se llama. Yo me acerqué y cuando fui a la oficina para hablar con las personas que me tenían que entrevistar, de repente me dicen, es que podemos sacar la noticia en tele, podemos hablar del caso de la homosexualidad, pero hay 2 cosas. Te vamos a modelar la voz y vamos a ponerte un filtro para que no se te vea la cara. Bueno, pero en parte te estaban protegiendo, ¿no? En parte yo creo que... Pero te estaban protegiendo en un país donde la ley no tiene por qué perseguirte ni ir detrás de ti. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo creo que también estaban protegiendo mucho más bien su trabajo. Porque es como, si te tapamos la cara, no ponemos tu nombre y nada, tampoco es que existas. Hay una persona que viene aquí a contar, pero que no existe. Literalmente, porque para ellos la homosexualidad sigue siendo cosas de blancos. ¿Y qué te decían? O sea, ¿por qué justificaron que te iban a poner de esa manera? Absolutamente nada. Dijeron literalmente, es que es polémico, es un caso polémico, y al ser polémico, pues nos gustaría que tampoco sepan quién ha estado hablando de ello. Digo, ¿y para qué me llamáis? Pues yo creo que cuando empecé a ver toda esa situación, viendo también la terapia de conversión a través de los embarazos forzados, la paternidad y la maternidad forzada a hombres y mujeres trans, en nuestra sede empezamos a acoger a hombres trans, a mujeres lesbianas con hijos de embarazos forzados, porque se considera que el abuso sexual a hombres trans y a mujeres lesbianas es una forma de terapia de conversión, ¿vale? Pues en la sede empezamos a acoger a todas esas familias, pero yo me di cuenta, si estamos acogiendo a esas familias y después viene la familia de esa gente, nos viene a denunciar y en la comisaría no hacen absolutamente nada, estamos teniendo como un problema, ¿no? Y en ese momento, con mi compañera Trifoña Melibea, empezamos a mover los papeles y decir, mira, es que se tiene que legalizar nuestra ONG, nuestra entidad, y el gobierno nunca lo permitió. Sus policías, sus alcaldes llegaron a nuestra sede, interrumpieron, llegaban a las 2 de la mañana donde hay mujeres lesbianas con niños de 2 y 3 años a tirar todos los papeles, a romper los muebles y tú te quedas como, ¿dónde está la ley que tiene que proteger a esta gente? Mi madre empezó a tener mucho miedo por mí, demasiado miedo por mí y me dijo, de hecho me acuerdo que a mí me encanta el arroz con leche. ¿Vale? Sí. Me lo estoy diciendo para que me conquisten el alma, ¿vale? Me encanta el arroz con leche. Me acuerdo que yo trabajaba, siempre he sido una persona muy autónoma, y mi madre de vez en cuando me llamaba y me decía, he preparado arroz con leche. Y yo, vale, voy a pasar por tu casa y voy a comer.
Pero mira cómo son las cosas que hasta el día que mi madre no me confesó, que normalmente no me preparaba el arroz con leche porque sabía que me gustaba, Sino para verte y tenerte allí, para estar segura que estás bien. para estar segura que estoy vivo, Ay, qué fuerte. que salí viva de trabajar. Y mi hermano mellizo, que es un chico trans, empezó como que a somatizar toda esta información, todo el peligro que sabía que yo podía correr. Cuando intentaron sacar adelante el borrador proyecto de ley anti-homosexualidad y trabajo sexual, prostitución, tuvimos que escondernos todos nuestros compañeros. Melibea, Gonzalo, todos los que estuvieron en la ciudad, nos escribimos por teléfono y nos dijimos que nadie salga a la calle porque están haciendo redadas clandestinas con coches no oficiales donde cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, con tal de que tenga una expresión de género no normativa, la detienen, la ponen en un coche y se la llevan a la comisaría. Wow. Uno de los informes muy importantes que yo recomiendo leer es el de Homofobia en Estado, que es el primero que publicamos y ahí hay mucha información. Ese es de Somos Parte del Mundo, ¿no es Sí. así? Bien. Hay mucha información porque de hecho muestra el por qué nosotros nos vemos obligados al exilio, por qué abandonamos el territorio, porque no hay ninguna ley que ampare ni que condene. Eso deja en un limbo legal donde el Estado y la población pueden hacer contigo lo que les da la gana. ¿Cómo lo hicieron? A través del Código de Justicia Militar español, que sigue vigente en Guinea Ecuatorial, por el cual se condenó a una chica militar en Guinea Ecuatorial. La torturaron hasta tal extremo que la mandaron a la cárcel pública y de la cárcel pública salió al hospital. Y esa chica hoy está fuera de Guinea Ecuatorial gracias a Dios. Porque intervinieron creo que no sé si 15, 16, 17 veces para reconstruir su cuerpo. Dios santo, qué horror. Literalmente. Y esto nos salvamos en la capital, que es Malabo, pero en la región continental nos encontramos con casos de mujeres lesbianas que simplemente por su orientación sexual y que no quiere cambiar y no quiere someterse a terapia de conversión, encarcelan a su hijo menor de edad. A los hijos. Encarcelan a los hijos para que las madres tengan que renunciar a su orientación sexual. Hoy en día tengo un amigo trans, que es un chico trans, que creo que tiene ahora mismo 28 o 29 años y 4 hijos a través de terapia de conversión por el embarazo forzado que permitía su madre en casa. Donde jueces, policías, militares abusan sexualmente con el consentimiento de los padres de menores queer. Qué terrible. Y yo he dicho, esta Guinea no es en la que yo me tengo que quedar. No, en esta Guinea es donde puedo yo denunciar. Y tuve que dejar mi casa. ¿Y por qué te decidiste por España? Principalmente porque ya teníamos contactos aquí en España. El idioma, y no es la madre patria, nunca lo he llegado a pensar. Yo siempre he creído y he pensado literalmente que España es la madre burocrática. Yo nunca la he visto como madre patria, así que no la he idealizado. Es como una de las opciones que veo donde digo, vale, hablas castellano, tienes contactos ahí, hay gente que ya te conoce estando desde aquí, pues ve y puedes seguir. Pero yo, por elegir, no hubiese elegido marcharme de mi casa, porque se pierden muchísimas cosas. Demasiadas. Con decirte que yo me marché y no me despedí absolutamente de nadie. Vendí todo lo que tenía en mi casa, le di la llave al casero, dejé en la tienda donde estaba trabajando a 2 personas que había formado para que sigan trabajando ahí. Me acompañaron por seguridad desde las 8 de la tarde, noche, hasta las 6 de la mañana que salía mi avión. Tuvieron que sobornar para que no me registren en la maleta. Llegué a Marruecos, me detuvieron en Marruecos porque la expresión de género no coincidía con el nombre de la documentación. Tuve que pagar 200 euros en el aeropuerto de Marrakech para poder venirme a Madrid. Y no me despedí de mi madre, no me despedí de mi padre, de mi hermano mellizo, ni de mi hermana mayor, ni de mis sobrinos. Qué duro. Un exilio total. Total. Y cuando llegaste aquí a España, ¿con qué te encontraste? La querida España. Mira que España ya la conocía por televisión, porque yo tenía una educación muy española, créeme, viviendo en Guinea Ecuatorial. Yo creo que lo único que nos separa de España muchas de las veces suele ser el color de piel. Yo no me siento española, pero desgraciadamente tengo una educación española y lamentablemente católica apostólica romana.
¿no? Yo me sabía el nombre de Aznar, Zapatero, Rajoy antes del nombre de mi dictador, ¿vale? Yo me veía televisión española todos los días después de clase, los programas de televisión. O sea, yo me sabía el tiempo que hacían las Islas Baleares, viviendo en un país que 6 meses tienes lluvia y 6 meses tienes frío. O sea, ¿para qué yo me sé el tiempo que hace en Cádiz si estoy viviendo en Guinea Ecuatorial, ¿no? Cuando llegué a España, el tema de no idealizarla, yo me sentí mucho vacío. Porque me encontré un mundo moderno, primer mundo, robotizado por completo, y en muchos aspectos ya con esta falta de empatía hacia el otro, ¿no? Me encontré un montón de racismo estructural, institucional que existe. Me encontré también unos derechos que, aunque existan, son privilegios para algunos, ¿vale? En el tema de la comunidad LGTB. Y me encontré mucha burocracia, ¿no? ¿Cómo es que te desgasta la migración para que puedas llegar a esta inclusión e integración de la que tanto están hablando o se llenan la boca? Sin papeles. Porque yo vine simplemente como una mujer trans. Dije, vale, para ser mujer trans y libre, me voy a España, ¿no? Y llego aquí y soy mujer, soy trans, soy migrante, empobrecida y solicitante de protección internacional. Una realidad diferente, pero también con una serie de carencias y que te ponen en una situación como difícil igual. O sea, cambia el contexto, pero igual tu situación difícil sigue manteniéndose. Tú sabes que cuando uno habla de la población trans, ¿no? Uno piensa en 3 ejes que siempre son estructurales e importantes para ver cómo los impacta a las personas que son trans. La educación, la salud y la seguridad, ¿no? Y aunque aquí en España tenemos una ley trans, cuando tú eres extranjera, no puedes verte beneficiada del todo de esa ley. Por ejemplo, con el tema del nombre muerto. O sea, es algo que a mí me impacta mucho, porque yo digo, ¿cómo si tú vienes acá a dignificarte, a vivir lo que tú eres, ¿no? Libremente, te encuentras con una ley que sigue recordándote eso que tú no quieres recordar? ¿Qué opinión tú tienes con respecto a esos 3 aspectos con relación a lo que te encontraste aquí en España? A ver, realmente yo creo que España no es completamente blanca. Para empezar, la gente lo ve así. España no es solamente blanca, de hecho el libro de mi amiga Poderosa lo pone así, España no es solo blanca. Pero al mismo tiempo, España muchas de las veces no quiere ver la diversidad que tiene, pero no ahora, que ha venido teniendo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Porque la ley trans es un avance para España. Aplaudo a los españoles, aplaudo al colectivo LGTBIQ+. Pero es una ley excluyente. Porque si nosotras tenemos que esperar a que se modifique la ley, porque el discurso de es una ley nueva, ya tendrá sus reformas, nosotras no somos nuevas aquí. Estuvimos en los 60, en los 70, en los 80, se nos borraron. Se nos repatrió a nuestros países de orígenes porque no teníamos documentación. Vinimos aquí, hicimos la transición y nuestros países nos reconocían como hombres. Y aún así migración nos cogió, nos puso en aviones de vuelta y nos repatrió a Ecuador, a Venezuela, a Colombia, a Senegal. Hacer una ley en la que no se nos recoge, no se nos reconoce es porque están dando a entender que nunca hemos estado aquí. Y que no estamos. O sea, continuar con la invisibilización. Por completo, literalmente. Y yo cuando vengo y encuentro esa ley me parece bien, pero es un privilegio más que una ley. ¿Quién puede ser amparada por esta ley? Porque desde el momento que una ley deja fuera a otro colectivo, para mí es un privilegio. Es un privilegio blanco, es un privilegio europeo, es un privilegio español, literalmente. ¿Por qué? Porque te lees hasta la letra más pequeña y te lo deja bien claro. Hasta que no tengas la nacionalidad, no puedes hacer el cambio de nombre. Podemos vivir aquí con NIE, TIE, residencia, pero hasta que no tengamos la nacionalidad no podemos cambiar el nombre. Y hay otra gente que me ha dicho, pero míralo desde otro punto. Si cambias tu nombre en tu país de origen, podrás modificarlo aquí. Digo, vale, lo estás viendo desde tu privilegio, pero ¿qué pasa con aquellas personas solicitantes de protección internacional? Que no pueden volver a su país de origen para hacer ese trámite, si acaso ese trámite existiese. Porque eso es lo otro. O sea, siempre jugar y mirar desde nuestra realidad actual, desde nuestra zona de confort, pensando que en otras latitudes se manejan de la misma manera cuando realmente no es así. Tal cual.
Y con respecto a la salud. Con respecto a la salud, lamentablemente, es que yo me he encontrado con el tema de, por ejemplo, el tratamiento del reemplazo hormonal, que es la parte básica de las personas trans cuando estamos migrando, para mí no era un problema. Porque en sí como africana y en sí como guineana, para mí tengo otro concepto de lo que es la transición. Y cuando no tengo todavía trabajada la social, la personal mía, la farmacológica, la quirúrgica no me importa. Porque tengo otras formas de transicionar, según mis ancestras transafricanas, ¿vale? Pero más allá de eso, Rusli, perdona que te interrumpa, yo también lo pregunto desde el punto de vista humano. O sea, con lo que te encuentras, si te encuentras en esos espacios con profesionales que tengan la sensibilidad de abordar ese tema con respeto y con dignidad. En este ámbito es un poquito complejo porque cuando ya te acercas al ámbito de salud, tú te encuentras con personas que desde el color de piel ya están haciendo un diagnóstico. ¿De dónde vienes? ¿No? Y de dónde vienes, ¿cuáles son las infecciones que traes contigo? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que muchas de las veces, sin necesidad de hacer una analítica, es como que ya te quieren derivar a medicina tropical. Y tú te preguntas, ¿por qué? Ni siquiera vengo con la viruela del mono, no vengo con el dengue, ¿sabes? Y en el sistema de salud creo que hay muchos sesgos todavía, tanto en el ámbito de la identidad como persona trans, como en el ámbito de la racialización, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito, por ejemplo, como persona trans, muchas de las veces me parece violento en el ámbito de salud, porque algo tan básico como cambiar mi nombre, que no pero cambiar cuando ven una expresión de género diferente y ven un nombre en la documentación diferente, tampoco saben el protocolo de actuación de, vale, llámame por mi apellido. Pero en la sala de espera, con tu nombre y todo el mundo se entera, ¿no? Pero también cuando llegas a la atención como tal, ya te están hablando de la transición desde un punto europeo que a veces es violento. Como, ¿qué quieres conseguir como mujer trans? Como que tu expresión no es lo suficientemente mujer para ellos, porque no encaja dentro de ese estereotipo de mujer europea, aunque seas una mujer trans, ¿no? Y en el ámbito de mi negritud o de mi color de piel, y es como, vienes con todo, y te estamos haciendo un favor para ofrecerte seguridad en el ámbito de salud, porque seguramente no tienes en tu país los recursos suficientes como para tener una salud digna. A ver, Historias de Sexilio lo que busca es visibilizar estas historias personales para educar, para informar, para sensibilizar. No solamente a las personas que estamos dentro del colectivo, que es necesario, sino a los familiares, a los amigos, a todo el mundo, para que desde su postura de confort se den cuenta que existen otras realidades y que es un llamado realmente a volver al tema de los valores, porque tú eres un individuo, tú eres un ser con alma, con esencia, tú eres una persona y lo único que yo te estoy pidiendo es que me respetes. O lo que nosotros estamos exigiendo es que se superponga el valor del respeto, de la consideración, del amor para con el otro. Entonces, escuchar cada una de estas situaciones por las que tienes que atravesar como persona, o sea, nos hace llamarnos a la reflexión y decir, o sea, qué tipo de seres humanos somos, ¿no? Y bueno, hablamos ya del tema de la salud, del nombre y la seguridad. Fíjate que muchas de las veces las personas, dependiendo del país de origen en el que vienen, creen que España es seguro para las personas queer. Es que no existe ningún lugar seguro para las personas queer. Los lugares seguros se construyen. Pero ¿desde qué espacio, qué arma, qué recursos se construyen esos lugares? Y lo que yo me he encontrado es que España es un lugar seguro para personas europeas queer y para personas españolas queer. Porque cuando hablamos de seguridad, mucha gente piensa que te pongan un cuchillo en la espalda. No, pero desde el momento en el que un Estado no te reconoce algo tan básico como tu nombre, en el caso de las mujeres trans, no permite a través de su burocracia administrativa que tú te puedas regularizar hasta después de 1 año y 3 meses, eso no es seguro. Hacer colas de 3 horas para comer durante 6 meses no es brindarte seguridad. Dormir en la calle durante 2 meses, 3 meses hasta que el SAMU social decida si te va a dar un alojamiento o no, en invierno, no es seguridad. En el ámbito de la seguridad, por lo menos yo me he encontrado con que ya había gente que me estaba esperando. Ya había una entidad que me estaba esperando.
Pero dentro de esa mentira he tenido que acudir a compañeras que me he dado cuenta que al tercer día en España su salud mental se ha ido al declive. Y que me han tenido que decir, por favor, búscame un recurso para regresar a mi país. ¿Por qué? Porque ese lugar, ese sueño queer de la Europa queer súper abierta no es para todos. Y de hecho siempre hago un llamado al análisis crítico del homonacionalismo. El homonacionalismo europeo es tan latente que le ha cegado completamente a las personas queer de Europa, donde yo como Estado, yo como país te voy a proteger siempre y cuando tú entiendas que la migración es un problema. Y desde ese punto entienden que dentro de la migración no existen personas queer. Somos bienvenidas para venir a pasearnos. Somos bienvenidas para venir al orgullo. No somos bienvenidas para quedarnos. Qué duro. Pero vamos a darle una vuelta a esta tortilla. ¿Y lo positivo? En el ámbito positivo. Hay que encontrarle algo, ¿no? Mira, por favor. Sí, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Yo considero que de no llegar a España, el altavoz que soy hoy en día no lo hubiese conseguido nunca. Porque no hay un Estado que me persigue por decir lo que pienso. No hay un Estado que me persigue por denunciar. En cambio, sí hay espacios que se me están abriendo para que yo pueda dar esta voz, para que yo pueda crear este archivo, ¿no? Yo considero que, como he dicho anteriormente, que no existe ningún espacio seguro, pero he tenido el material suficiente con las personas correspondientes para poder construir ese lugar seguro para mí. A través de mis amistades, las redes de apoyo, las personas queer verdaderas e inclusivas que he encontrado por el camino, que me han apoyado, que nos hemos apoyado y que nos hemos retroalimentado, y he dicho, vale, aquí toca construir ese lugar seguro. Y por lo menos en España conseguir esa herramienta de, bueno, no hay un presidente de 46 años en el poder que me va a seguir. Hay gente queer de verdad que existe, que entiende la inclusión y la diversidad, ¿no? Bueno, qué bueno que existe eso positivo y que tú sigues trabajando día a día por visibilizar estas realidades, por educarnos, ¿no? Por informarnos. Lo intento. No, yo te lo agradezco. Ahora, con respecto a ti, ¿cómo tú te visualizas en el futuro? Porque tu historia ya sabemos cómo te fuiste, ya sabemos qué fue lo que encontraste en tu lugar de acogida, pero de ahora de cara al futuro, Rusli, ¿cómo se visualiza? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus sueños, ahora que está acá? Mira que yo, el futuro para mí es muy incierto, tal y como suena, pero es como, yo con tal de que algún día pueda envejecer, tener el pelo blanco, sentada encima de un cachivache, en un país dentro del continente africano, voy a ser feliz. ¿Cómo visualizo mi futuro? Yo creo que ahora mismo pues tengo los peldaños bien puestos en el suelo. Yo no veo ningún futuro que no sea político, literalmente, que no sea de movimiento, que no sea de incomodar. Y yo me estoy viendo de aquí a la larga sin callarme, siguiendo dando voz, pero desde el punto de a mí me gustaría llegar a África y poder tener esta voz, que se me escuche también. Es como, sí, me veo en Europa, me veo aquí construyendo mi vida, pero necesito regresar al continente, necesito regresar a Guinea Ecuatorial y poder pararme y hablar y que se me escuche. Ojalá que eso pueda pasar. Ahora vamos a hablar de algo lindo. Yo quiero que tú me digas si tienes alguna recomendación literaria, artística, cultural, que puedas darle a quien nos escucha y que sirva para sensibilizar sobre el tema del sexilio. Y por qué no, hablar de adivina quién soy yo. ¿Viste? Mira, por dónde. Pues recomendaría un montón de libros, un montón de películas, un montón de ensayos que se han hecho sobre las personas queer. De hecho, antes de que me olvide, Mohamed Mbougar-Sarr, en su libro Hombres Puros, explica muy bien la presión sobre el género y la identidad y la expresión de género en Senegal, ¿sí? Y de ahí podríamos analizar un poco de a qué se debe el sexilio de las personas senegalesas queer a Europa. Pero adivina quién soy yo, que es mi primer libro, mi primer bebé. Habla mucho de por qué tendríamos que entender las razones por las cuales una persona abandona su país de origen. No muchas veces porque lo odia, sino que a veces porque es la única salida que tiene, ¿no? En mi libro he querido plasmarlo con un poquito de magia, porque quiero que sea como legible y que la gente pues se acerque mucho a ello, pero literalmente
aunque pueda ser una narrativa un poquito épica o quizás fantástica, esconde mucha realidad. Habla de cómo es que yo, en un país como Guinea Ecuatorial, católico apostólico romano, crecí dentro de una familia que supo entender lo que eran unas infancias trans sin tener que ponerle el apellido trans, ¿no? Mis padres. Que mis padres dejaron de vernos únicamente, dejaron de ser simplemente progenitores y pasaron a ser padres. Eso es lo que voy a agradecer siempre. Qué bonito. Siempre se los voy a agradecer. Porque es como cuando veo la historia de otra gente, digo, los míos son padres, no solamente son progenitores. Y crecí en un entorno familiar en el que mi familia siempre nos quiso proteger. Cuando mis padres se dieron cuenta de que mi hermano y yo, entre comillas muy grandes, no somos igual a todos los demás niños, sintieron una necesidad de protegernos a todo rato, pero se dieron cuenta que el mundo exterior existía y que estaba ahí. Y era, nosotros todavía sin tener conciencia, nuestros padres ya nos preparaban para un mundo binario, donde no íbamos a encajar. Y mi hermano y yo nos acordamos que muchas las veces él simplemente tenía que jugar con sus cochitos, sus tirachinas, y yo con muñecas solamente cuando estábamos en casa. Ahora, solamente podíamos ser peques trans en casa. Fuera de casa teníamos que cumplir con las normas binarias de género, ¿no? Y en Adivina quién soy yo, pues a una de las protagonistas esto la lleva como a decir, quiero descubrir un mundo mucho más fuera de casa. Pero el riesgo fue grande, el riesgo fue perderse, no encontrar a su familia. Y eso explica cuando nosotras queremos ser libres, literalmente libres y visibles, a veces tenemos que dejarlo todo. Y dejarlo todo duele. Y es lo que intenta explicar Adivina quién soy yo, ¿no? Que muchas las veces el dejar tu casa no tiene que ver con que te hayan puesto una pistola en la cabeza, sino que tiene que ver con una forma de vivir tu identidad como persona. Qué hermoso. Yo te iba a decir que le dijeses algo a quien pudiese estar como en tu situación, pero ya con esto, o sea, ya a mí me has conmovido. Yo voy a comprar ese libro, ¿vale? Yo lo voy a comprar, lo necesito comprar. Rusli, yo te quiero agradecer tanto por compartir tu historia de ese exilio. Pero ahora, yo te voy a invitar a que te pongas otro sombrero. Vale. El de representante de Migrantia, donde nos encontramos grabando este 5º episodio de Historias de Sexilios y que además es una institución de la que formas parte como vocal, técnica de igualdad, responsable de migraciones afroqueer, coordinadora de Voz Migrante a Lavapiés, ¿Todo eso? coordinadora de Amigras, activista y par experta trans. Yo no sé si me faltó algún otro cargo. No sé, todo esto no me acordaba yo. Todo eso aparece en la página y yo dije, wow, o sea, yo tengo que preguntarle y tengo que decirle porque esta mujer es increíble, o sea, todas las cosas que hace. Cuéntanos un poco acerca de qué es Migrantia y cuáles son las acciones que realiza. Bueno, Migrantia, migrar con garantía. Es lo que queremos ofrecer a las personas migrantes y no vender falsas esperanzas. Migrantia nace a raíz de dar respuesta a aquellas personas migrantes solicitantes de protección internacional, refugio y asilo, LGTBIQ+, que llegan a España, ¿no? Que llegan en un limbo donde no saben cómo empezar, y nosotros queremos ofrecer lo básico de siéntete en casa, encuentra gente como tú, gente que te entiende, gente que habla tu lengua, gente que te sabe ver, ¿sabes? Y que no te ve simplemente como un número, lo que hace el Estado, ¿no? Y Migrantia, gracias a Jorge, ha nacido y apenas tenemos 3 añitos, ¿vale? Somos pequeñitos, somos unos bebés. Pero Migrantia principalmente lo estamos viendo desde un punto de es casa, es hogar, ¿no? Ahora las diferentes atenciones que ya estamos ofreciendo pues son atenciones, en el proyecto Migraciones Afroqueer nos encargamos de la primera acogida, que ahí es donde trabajamos la detección de necesidades, un primer contacto con la persona usuaria para saber qué es lo que necesita, desde qué punto tenemos que empezar a trabajar, porque ahí vemos que no tenemos que saturarla de información. Ahí hacemos en plan una detección de necesidades, sabemos que la tenemos que derivar a servicios sociales, sabemos que necesita el empadronamiento, una cita de asilo, atención psicológica para trabajar el área de proceso migratorio, crisis migratoria y trauma migratorio que se desarrolla después. Y después pues también estamos trabajando en, aparte de Migraciones Afroqueer, otros proyectos, por ejemplo, la parte social, que es el comedor solidario que tenemos todos los lunes, donde nos hemos dicho, porque hemos hecho un mapeo y hemos dicho, si mucha de esa gente vive en situación administrativa irregular, en situación de calle, o le está acogiendo un amigo,
Pero tendrá para comer. Sí, y en un piso donde ni siquiera puede utilizar la estufa, digo, no sirve darle mercado, no sirve darle una libra de arroz y aceite, ¿no? Y nosotros traemos la comida aquí ya hecha y vienen aquí a por ella, ¿no? Y después también implementamos el ropero solidario, porque hay gente que viene de diferentes climas y de repente se encuentra aquí con que no tiene ropa. Un dinero que tienes que ahorrar para el transporte, para la recarga del móvil, pues nosotros simplemente vienes al ropero, te llevas la ropa que quieres, los zapatos que quieres, vienes aquí y te cambias, vienes aquí, tomas un café, desayunas por la mañana, te vienes a conectar a la wifi. Mientras estemos aquí, queremos que la gente usuaria deje de verse a sí misma como un número. Que venga aquí, que use una computadora para trabajar su currículum, que vaya al baño, que entre al ropero, que coja una ropa que le guste, que se ponga zapatos nuevos, que deje su ropa para que la llevemos a la lavandería y que la lavemos, que siga viviendo simplemente con dignidad. Qué hermoso. Y yo ratifico que eso sea así, porque es el momento en que uno entra por esa puerta de migrante, uno se siente como en casa, Ay, acogido, atendido, abrazado. Gracias. Tan necesario que es un abrazo. Y lo digo en todo el sentido de la palabra, no solamente el que te toquen, o sea, físicamente, sino que te toquen espiritualmente, ¿no? Y eso hay que agradecer. Gracias. Y a ver, vamos ahora. Bueno, te pregunto, quien nos está escuchando ahora mismo, ¿cómo puede acceder a vuestros servicios y también cómo puede colaborar con su causa? Bueno, a nuestros servicios pueden acceder a través de la página web, porque ahí es donde se encuentran pues, las diferentes atenciones que brindamos, asesoramiento psicológico, atención trans, que es súper importante, protección internacional, todos los trámites, el seguimiento. Y también pueden colaborar con nosotros escribiéndonos también a través de nuestra página web, a través de nuestros correos electrónicos. Tenemos un Teaming, también que es una donación de €1 al mes, donde con ese dinero pues lo que estamos intentando hacer es cubrir las necesidades básicas de las personas usuarias, que es lavar la ropa, tener recursos, por ejemplo, algo tan básico como tener copas menstruales o compresas, cepillos, desodorantes, cosas que no se pueden permitir, ¿no? ¿Y cuáles son esos medios de contacto, tanto la página como el correo? Simplemente poniendo Migrantia ONG en Google, que es lo más básico, pues ahí te aparece nuestra página web y ahí te aparecen todas las vías de cómo poder colaborar con nosotros. Bueno, a colaborar, esa es la invitación. Ahora, vamos a preguntarte un poco sobre la visión que desde Migrantia tienen vosotros sobre algunos aspectos vinculados con el entorno y sobre el sexilio. Vale. Madrid es vista internacionalmente como una de las capitales más LGBTI friendly del mundo. Pero quienes trabajan en el terreno saben que la realidad tiene matices. Desde Migrantia, ¿cuál es la foto actual que ven hoy de la ciudad? Saber si ha habido algún retroceso con respecto a la percepción de seguridad, sobre todo para la comunidad. A ver, Madrid. Bien que sea eso porque es la capital, ¿vale? Madrid y España en general está vendido desde el mundo exterior como la ciudad queer friendly, como el lugar seguro para todas las personas queer. Que sí, que han tenido muchísimos avances, pero es como que hay algunas personas para que puedan llegar a ver esos avances tienen que sacrificarse, esforzarse el doble, ¿no? Y ahí entran las personas migrantes. Hemos visto que en Madrid ha aumentado los discursos de odio por parte de la ultraderecha. Han aumentado bastante. Se están permitiendo soltar discursos de odio en medios de comunicación, en cámaras de diputados, en los senados, sin que no pase absolutamente nada, ¿no? En contra de las diputadas trans que hay en España, en contra de la ley trans, y al mismo tiempo nos hemos encontrado que esos discursos de odio han llevado a recortes de derechos, ¿no? Como la Comunidad de Madrid específicamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Recortando la ley trans, como quien dice, una ley que han sufrido las personas para conseguir que se lleve adelante, y de repente llegas con la tijera y vas haciendo recortes, ¿no? Nosotros tenemos una foto de Madrid muy, muy diferente. Creemos que Madrid está dejando, de hecho Madrid y España a través de los discursos de odio está intentando dejar de ser seguro para todas las personas queer. Qué difícil y qué duro escuchar eso. Qué duro. En una ciudad también receptora como Madrid, ¿con qué barreras específicas se encuentran las personas migrantes LGBTIQA+, que llegan buscando libertad y terminan enfrentando una doble discriminación por su identidad y por su origen?
Mira que esas preguntas, esta en específico me la apunté, pero como hablo todos los días de ello, la tengo aquí, es como barreras. Primero, la burocracia. La barrera burocrática en cuanto hablamos de los trámites administrativos. La primera barrera que se encuentra una persona migrante en territorio español es la oficina de extranjería. Es que no hay más. Hasta que no cambie la ley de extranjería, esto es lo primero que lleva a las personas migrantes, solicitantes de protección internacional y sumándole que son queer a un extremo de exclusión social y vulnerabilidad extrema. Estamos hablando de el acceso a la vivienda, el acceso a un empleo digno. Hasta hace 2 días la salud pública era un problema y va a seguir siendo un problema hasta que empiecen a cambiar su forma de trabajar dentro de la salud pública. Las personas que trabajan en esos ámbitos, ¿no? Pero era un problema para las personas migrantes recién llegadas, que si no vas a urgencias, pues no te pueden atender porque no tienes un número de identificación del extranjero, no tienes una tarjeta sanitaria. ¿Y qué haces? Eres una persona trans recién llegada, pues tienes que acudir a las vías de medicación, automedicación clandestina para no tener que interrumpir tu tratamiento de reemplazo hormonal. Te encuentras con que las personas a las que estamos atendiendo pasan 1 año y medio en territorio para regularizar su situación. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería sigue siendo una barrera, porque a través de las oficinas de extranjería se están pirateando con las citas de asilo que por ley deben ser gratuitas y ahora mismo como mínimo están valiendo 300 euros. Te encuentras con personas que a través de la crisis de la vivienda no pueden acceder a una vivienda digna. Y a esas viviendas a las que acceden tampoco pueden empadronarse. Y sin empadronamiento, que es un sistema de censo, muchas no tienen acceso a un ayuntamiento, a una trabajadora social o a un centro de formación o de empleo. Wow. Vamos con la próxima pregunta. Es que cada vez, es como que nos metemos en el tema y decimos cuántas cosas con las que nos vamos a encontrar, que están allí presentes y de las que poco se habla. Sí. En España contamos con una ley trans y LGTBI estatal y también con leyes autonómicas en Madrid. Sin embargo, del papel a la práctica suele haber un abismo. ¿En qué áreas? Y esto ya lo hemos venido comentando, ¿no? Pero ahora quiero desde el punto de vista migrante, ¿no? Sí. Específicamente la salud, el empleo o la educación. ¿Vosotros están encontrando hoy mayores resistencias para que estos derechos sean una realidad cotidiana y no solo un texto legal? Demasiado porque nos falta como una aplicación de un protocolo real e inclusivo que reconozca la vulnerabilidad que están atravesando las personas transmigrantes. En el ámbito de salud nos encontramos todavía con que el cambio de nombre sigue siendo uno de los mayores motivos por los cuales se aumenta la disforia de género. Y estamos hablando de salud psicológica básicamente, ¿no? Y la mayoría de personas trans que llegan aquí, que no tienen la documentación en regla, como ya te he dicho anteriormente, no pueden acceder a un sistema de salud pública, lo cual les crea una barrera para poder acceder a su tratamiento de reemplazo hormonal. Y cuando ya tienen la documentación, de aquí a que las vea el endocrino pasa 1 año. 1 año sin medicación. Literalmente. Y en el ámbito de la educación, bueno, para hablar antes de la educación pasaríamos por lo que es la homologación de estudios, ¿no? Cuando vienen aquí, tenemos que pensar, dependiendo del contexto y el país en el que vienes, cuántas personas trans están teniendo la oportunidad de formarse. Y cuando vienen a España, ¿qué tanto se devalúa la formación con la que vienen y de dónde tienen que partir? Estamos hablando de muchos motivos que llevan a la exclusión social, pero al mismo tiempo, acceso a la salud, difícil, acceso a la vivienda, difícil, al trabajo mucho menos, porque quieras o no, como mujer trans, puedes conseguir trabajo si tienes el cispassing, que pasas por una mujer cis europea. Siempre he visto desde el baremo de mujer europea, ¿no? Y también tienes una voz femenina. Pero cuando vas y te tienen que contratar con un hombre masculino, ¿cuáles son los sesgos que tiene este puesto de trabajo? Y pasa también con el tema de la vivienda. Muchas de nosotras tenemos dinero para alquilar una vivienda, pero tenemos un nombre en esa documentación que no nos representa. Y es una de las primeras barreras por las cuales a través de los sesgos, los dueños no permiten que nosotros alquilemos. Y ahí nos encontramos y nos enfrentamos constantemente con el racismo
mobiliario y la transfobia mobiliaria. Imagínate, yo estaba viendo uno de tus videos y tú planteabas el hecho de que también existe el sesgo de que a las chicas trans las asocian con el trabajo sexual. Entonces muchas personas que alquilan dicen, bueno, no te voy a alquilar porque la gente aquí alrededor, tus vecinos van a creer que tú vienes acá a ejercer el trabajo sexual y pues bueno, no me conviene. Y ya por allí te están descartando sin ni siquiera darte la posibilidad de que tú a lo mejor tienes otro trabajo totalmente distinto. O sea, te cierran las puertas de una y de verdad que eso... ¿Tú te has encontrado con eso? Sí, es un problema muy activo. Yo me he encontrado con eso, incluso me he encontrado con eso en charlas, ¿no? De voy a una ponencia, termino de dar una charla y bajo y de repente, pues, desde las mismas compañeras, hablemos desde dentro de la misma comunidad, ¿no? Que yo termine de hablar y que hable de toda la situación que he atravesado y que una compañera me diga, Rosly, no tienes que estar aguantando todo esto. Tú como mujer trans y negra, en el trabajo sexual cobrarías más. Y yo, vale, eso te lo paso por ser una compañera trans, ya lo hablaremos en privado. Pero después me di cuenta con el tema de la vivienda. Y me ha pasado con el tema de trabajo. Que simplemente hago la entrevista por teléfono, el día que me tengo que presentar, presento la documentación literalmente y el casero mira la documentación y me pregunta, ¿ese nombre de quién es? ¿No? Y yo como, ese nombre es mío, ya te llamaremos. Y no se me llama. ¿Por qué? Porque todos siguen teniendo ese sesgo de que las mujeres trans son trabajadoras sexuales. Es como una mujer cis heteronormativa puede tener una vida sexual muy abierta, muy activa, sin ningún problema. Pueden venir a visitarla 20 chicos a la semana y no va a ser vista como una trabajadora sexual. Es una mujer que tiene sus necesidades. Punto. Pero a la mínima que en un piso una mujer trans reciba 3 visitas de 3 hombres diferentes a la semana, alerta. Es motivo por el cual los compañeros tienen que decir que tienen que quitar del piso, que estás trabajando ahí y todo. Y yo me quedo como, ¿hasta cuándo? Y eso que estamos en Europa. Eso que estamos en Europa. La querida Europa. Mira, ¿cuál es la batalla más urgente que Madrid tiene pendiente con el colectivo para este 2026? ¿Qué es aquello que no puede esperar más? Buah, yo creo que Madrid primero tiene como una de las batallas más pendientes ese 2026 es la crisis de la vivienda. Vivienda digna para todo el mundo. La especulación. O sea, la especulación de la vivienda nos ha llevado a un extremo de exclusión social por completo y deshumanización de los cuerpos y las personas que es terrible. Entre esas, yo creo que me he apuntado otras también, proteger frente a los discursos de odio. Es que no está pasando absolutamente nada cuando tú te encuentras que hay nuevos fachas por ahí. Hay nuevas manifestaciones de personas que dicen que tenía que regresar Franco, que si la ley trans ha hecho que hombres se conviertan en mujeres, que si los baños de mujeres están utilizados por personas que dicen que son trans y van... Como todo ese discurso de odio, no hay una persecución, no hay una cancelación de esto, ni siquiera en la Cámara de los Diputados, ¿no? Y también nos encontramos con que Madrid tenía que dotar económicamente a las entidades que lo necesitan de los recursos que necesitan para la inclusión real de estas personas. Porque siempre y cuando Madrid se limita en lo que llama inclusión a que un migrante de bien es aquel que viene a trabajar, pero ¿qué hace falta para que esta persona empiece a trabajar? Volvemos a la ley de extranjería. Se limitan a que tenemos que hablar de la regularización, de la migración legal. Pero ¿cuántos migrantes se pueden permitir ser legales en territorio por más que vengan en avión? Porque vienes con un visa de turista, pero te quedas 3 meses y después, ¿qué? ¿Qué pasa con ese limbo? Que no hay citas de asilo. Que no puedes hacer un arraigo por formación. Y te quedas aquí un año igual de manera irregular, ya sea que vengas en patera o que vengas por el aeropuerto, ¿no? Ya para finalizar, da un mensaje para quienes nos escuchan e indícanos cuáles son, bueno, ya los puntos de contacto ya los dijiste, pero vamos a reforzarlos, porque es necesario saber que dentro de todo este panorama tenemos oasis, así como migrante. Yo, para todas aquellas personas que piensan migrar, es importante que sepan que donde van a venir tendrán que empezar de cero, que se van a encontrar a gente que sí que les estará esperando, la tendrán que buscar, como nosotros que somos migrantes y estamos aquí.
Y si nos buscan, nos encontrarán, porque seguimos creyendo en la humanidad, en que podemos ser familia sin haber nacido del mismo padre y la misma madre. A todas aquellas personas que han migrado y ya están aquí, que sepan que solamente es un proceso diferente, en diferentes calles, se toman diferentes decisiones, pero es un proceso en el cual las ONGs, las entidades y las personas desde el ámbito social estamos aquí para apoyar. Desde lo más pequeño que podamos, estamos aquí para apoyar, porque yo sé cuáles son las competencias y los recursos que tiene Migrantia, pero los que no tenemos aún así, sabemos a quiénes derivarlos. Por lo tanto, estamos haciendo y estamos construyendo una cadena de subsistencia migratoria en la que toda aquella persona que ya ha dejado su casa puede unirse. Toda aquella persona que piensa dejar su casa, que sepa que estamos aquí. Y siempre y cuando intentaremos que pueda seguir viendo esa luz al final del túnel, pero no solamente verla, que algún día, dentro de su proceso migratorio, después de la crisis migratoria, pueda tocar esa luz al final del túnel. Qué lindo. Rusli, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por todo lo que hacen en pro de nuestra colectividad. La recomendación. Quiero recomendarte The Pearl of Africa, o La Perla de África, un documental de 2016 sobre Cleo Kambugu, una mujer trans de Uganda, quien tras ser expuesta por un tabloide local, se vio obligada a huir a Kenia. Es el retrato más puro del sexilio forzado por la persecución mediática y legal. Espero que la disfrutes. Soy Melina Lozada, gracias por acompañarme en este nuevo viaje de huida, encuentro y reinvención. Para tus comentarios y sugerencias puedes escribirme a historiasdesexilios@gmail.com. No olvides darle like a este episodio, comentarlo y compartirlo con quien consideres necesario. Antes de finalizar, quiero agradecer especialmente a Rusli, a Belén y al equipo de Migrantia por habernos ayudado con la gestión para lograr que este episodio se grabara en vuestras instalaciones. También a Erika Salcedo por contribuir con la coproducción de este 5º episodio. Y a ti, gracias por tu escucha. Nos encontramos en un próximo capítulo de Historias de Sexilios. Adiós. Los relatos de huidas, encuentros y reinvenciones del colectivo LGBTIQ+, los encuentras en Historias de Sexilios, un podcast realizado por Melina Lozada.